Bienvenidos una vez más a Audiolecturas de Juan Cristóbal. Hoy les traigo la lectura del relato titulado La belleza inútil, escrito por Guy de Maupassant. Antes de comenzar la lectura, les comento un poco sobre el autor de esta obra. Guy de Maupassant, nacido en 1850, es apreciado como uno de los maestros del cuento corto moderno. Nacido en Normandía, fue discípulo directo de Gustave Flaubert, quien le enseñó la obsesión por la precisión y la economía narrativa. Trabajó como funcionario en el Ministerio de Marina, frecuentó los salones parisinos y vivió intensamente, pero su vida se truncó temprano por la sífilis y la locura. Entre 1880 y 1890, escribió más de 300 relatos, novelas y crónicas. Su estilo es realista, psicológico y a menudo cruelmente irónico. El relato La belleza inútil da título a una colección publicada en abril de 1890. Estamos, pues, en plena Tercera República Francesa, una sociedad burguesa y aristocrática, donde el matrimonio era un contrato social, la belleza femenina un capital y la maternidad un deber, pero también un arma. El cuento se centra en la relación entre la condesa de Mascaret y su marido, un noble posesivo y celoso. A través de conversaciones en un carruaje, una iglesia y el palco de la ópera, Maupassant desmonta con precisión quirúrgica el valor de la belleza, el papel de la mujer y el peso de la maternidad en el matrimonio de la época. Es un texto breve pero de una densidad psicológica extraordinaria. Este cuento escandalizó a parte de la crítica de 1890, porque Maupassant, que solía ser acusado de misoginia, aquí da voz a una mujer que usa la lógica más implacable del sistema patriarcal contra el propio sistema. Es uno de los relatos donde más claramente se ve su evolución hacia una visión más compleja y amarga del amor y el matrimonio. Si les gusta mi trabajo, los invito a comentar el video, darle me gusta y compartirlo. Ahora los dejo con el relato. Espero que lo disfruten. El carro, la Victoria, elegantemente atado con dos magníficos caballos negros, esperaba frente al pórtico del hotel. Era a finales de junio, alrededor de las 5:30, y entre los techos que encerraban el patio de honor, el cielo aparecía lleno de claridad, calor y alegría. La condesa de Mascaret apareció en el pórtico justo cuando su esposo, que regresaba, llegaba bajo el portón. Se detuvo unos segundos para mirar a su esposa y palideció un poco. Ella era muy hermosa, esbelta, distinguida con su largo rostro ovalado, su tez de marfil dorado, sus grandes ojos grises y su cabello negro. Y subió a su coche sin mirarlo, sin parecer siquiera haberlo visto, con una elegancia tan particularmente distinguida que la infame envidia que lo había estado consumiendo durante tanto tiempo lo volvió a morder en el corazón. Se acercó y, saludándola, dijo: ¿Vas a pasear? Ella dejó pasar 3 palabras entre sus labios desdeñosos. Claramente lo ves. ¿Al bosque? Es probable. ¿Me está permitido acompañarte? El coche es tuyo.
Sin sorprenderse por el tono con el que ella le respondió, él subió y se sentó junto a su esposa. Luego ordenó: «¡Al bosque!». El lacayo saltó al asiento junto al cochero, y los caballos, según su costumbre, piafaron saludando con la cabeza hasta que giraron en la calle. Los dos cónyuges permanecieron uno al lado del otro sin hablarse. Él intentaba iniciar la conversación, pero ella mantenía un rostro tan obstinadamente duro que no se atrevía. Finalmente, deslizó furtivamente su mano hacia la mano enguantada de la condesa y la tocó como si fuera por accidente. Pero el gesto que ella hizo al retirar su brazo fue tan rápido y lleno de disgusto que él se quedó ansioso, a pesar de sus hábitos de autoridad y despotismo. Entonces murmuró: «Gabriel». Ella preguntó, sin volver la cabeza: «¿Qué quieres?». «Te encuentro adorable». Ella no respondió, y permaneció recostada en su carruaje con un aire de reina irritada. Ahora estaban subiendo los Campos Elíseos hacia el Arco del Triunfo. El inmenso monumento, al final de la larga avenida, abría su arco colosal en un cielo rojo. El sol parecía descender sobre él, esparciendo por el horizonte un polvo de fuego. Y el río de carruajes, salpicado de reflejos en los bronces, en las platerías y en los cristales de los arneses y faroles, dejaba fluir una doble corriente hacia el bosque y hacia la ciudad. El conde de Mascaret respondió: «Mi querida Gabriel». Entonces, incapaz de contenerse más, ella replicó con voz exasperada: «Oh, déjame en paz, por favor. Ni siquiera tengo la libertad de estar sola en mi carroza ahora». Él fingió no haberla escuchado y continuó: «Nunca has estado tan hermosa como hoy». Ella estaba claramente al límite de su paciencia y respondió con una ira que no se contentaba con poco: «Te equivocas al darte cuenta, porque te aseguro que nunca más seré tuya». Por supuesto, él estaba asombrado y conmocionado, y sus hábitos de violencia volvieron a surgir, y lanzó un «¿Qué significa esto?», que revelaba más al maestro brutal que al hombre enamorado. Ella repitió, en voz baja, para que sus criados no pudieran escuchar nada en el ensordecedor rugido de las ruedas: «Ah, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Entonces te he encontrado? ¿Quieres que te lo diga?». «Sí». «¿Que te diga todo?». «Sí». «¿Todo lo que tengo en el corazón desde que soy la víctima de tu feroz egoísmo?». Se había vuelto rojo de sorpresa e irritación. Gruñó con los dientes apretados: «Sí, dilo». Era un hombre de alta estatura, de anchos hombros, con una gran barba pelirroja, un hombre apuesto, un caballero, un hombre del mundo que pasaba por ser un esposo perfecto y un excelente padre. Por primera vez desde que salieron del hotel, ella se volvió hacia él y lo miró directamente a los ojos. «Ah, vas a escuchar cosas desagradables, pero debes saber que estoy dispuesta a todo, que enfrentaré todo, que no temo nada, y a ti menos que a nadie en este día». Él también la miraba a los ojos, y una ira ya lo sacudía. Murmuró: «Estás loca». «No, pero ya no quiero ser la víctima del odioso suplicio de la maternidad,
que me impones desde hace 11 años. Quiero vivir finalmente como una mujer del mundo, como tengo derecho, como todas las mujeres tienen derecho. Pálido de repente, balbuceó. No comprendo. Sí, entiendes. Han pasado 3 meses desde que di a luz a mi último hijo, y como aún soy muy hermosa, y, a pesar de tus esfuerzos, casi intacta, como acabas de reconocer al verme en tu pórtico, piensas que es hora de que vuelva a quedar embarazada. Pero estás delirando. No, tengo 30 años y 7 hijos, y estamos casados desde hace 11 años, y esperas que esto continúe otros 10 años más, después de lo cual dejarás de estar celoso. Él le agarró el brazo y la apretó. No te permitiré que me hables así por más tiempo. Y yo te hablaré hasta el final, hasta que haya dicho todo lo que tengo que decirte. Y si intentas impedírmelo, elevaré la voz para que los 2 criados que están en el asiento puedan escucharme. Solo te permití subir aquí por eso, porque tengo testigos que te obligarán a escucharme y a contenerte. Escúchame. Siempre te he sido antipática, y siempre te lo he dejado ver, porque nunca he mentido, Señor. Me casaste en contra de mi voluntad. Presionaste a mis padres que estaban en apuros para que me dieran a ti, porque eres muy rico. Me obligaron, haciéndome llorar. Por lo tanto, me has comprado. Y tan pronto como estuve bajo tu poder, tan pronto como empecé a convertirme para ti en una compañera dispuesta a apegarse, a olvidar tus métodos de intimidación y coerción, para recordar solo que debía ser una mujer devota y amarte tanto como me fuera posible, te volviste celoso. Tú, como ningún otro hombre lo ha sido nunca, con un celo de espía, bajo, vil, degradante para ti, insultante para mí. No habían pasado ni siquiera 8 meses desde nuestra boda, que ya me sospechabas de todas las perfidias. Incluso me lo insinuaste. ¡Qué vergüenza! Y como no podías impedir que fuera hermosa y atractiva, que fuera llamada en los salones y también en los periódicos una de las mujeres más bonitas de París, ideaste lo que pudiste para alejarme de las galanterías. Y se te ocurrió esta idea abominable de hacer que pasara mi vida en un perpetuo estado de embarazo, hasta que alejara a todos los hombres. Oh, no lo niegues. No lo comprendí durante mucho tiempo. Luego lo adiviné. Incluso te jactaste de ello ante tu hermana, quien me lo contó, porque me quiere, y se indignó por tu rudeza de bruto. Ah, recuerda nuestras luchas, las puertas rotas, las cerraduras forzadas. ¿A qué vida me has condenado durante 11 años? Una vida de yegua encerrada en un potrero. Luego, tan pronto como estaba embarazada, también te aburrías de mí, y no te veía durante meses. Me enviaban al campo, al castillo de la familia, al verde, al prado, a criar a mi pequeño. Y cuando volvía, fresca y hermosa, indestructible, siempre seductora y siempre rodeada de homenajes, esperando finalmente vivir un poco como una joven mujer rica que pertenece al mundo, los celos te volvían a atrapar, y volvías a perseguirme con el infame y odioso deseo que te consume en este momento, a mi lado. Y no es el deseo de poseerme, nunca me habría negado a ti, es el deseo de deformarme. También ha ocurrido esta cosa abominable y tan misteriosa que tardé mucho en entender, pero me volví astuta al verte actuar y pensar. Te has encariñado con tus hijos por toda la seguridad que te dieron,
mientras los llevaba en mi vientre. Les has dado afecto con todo el desprecio que tenías por mí, con todos tus temores viles momentáneamente calmados, y con la alegría de verme engordar. Ah, esta alegría, ¿cuántas veces la he sentido en ti? La he visto en tus ojos, la he adivinado. Amas a tus hijos como victorias, y no como tu propia sangre. Son victorias sobre mí, sobre mi juventud, sobre mi belleza, sobre mi encanto, sobre los cumplidos que me dirigían, y sobre los que se susurraban a mi alrededor, sin decírmelos. Y estás orgulloso, paseas con ellos, los exhibes, los paseas en carruaje por el bosque de Boulogne, en burros en Montmorency. Los llevas a las matines teatrales, para que te vean en medio de ellos, para que digan, ¡qué buen padre es!, y para que lo repitan. Él le había agarrado la muñeca con una brutalidad salvaje, y la apretaba tan violentamente que ella se quedó en silencio. Un gemido le desgarraba la garganta, y le dijo en voz baja, «Amo a mis hijos, ¿entiendes? Lo que acabas de confesarme es vergonzoso, viniendo de una madre. Pero eres mía, soy el amo, tu amo. Puedo exigirte lo que quiera, cuando quiera, y tengo la ley de mi parte». Intentaba aplastarle los dedos con la presión de tenaza de su gruesa y musculosa muñeca. Ella, lívida de dolor, intentaba en vano liberar su mano de esa tenaza que la trituraba, y el dolor la hacía jadear. Lágrimas brotaron de sus ojos. «¿Ves que soy el amo?», dijo él, «y el más fuerte». Había aflojado un poco su agarre. Ella continuó. «¿Crees que soy piadosa?». Él balbuceó, sorprendido. «Sí». «¿Crees que creo en Dios?». «Sí». «¿Podría mentir haciéndote un juramento frente a un altar donde está encerrado el cuerpo de Cristo?». «No». «¿Quieres acompañarme a una iglesia?». «¿Para qué?». «Lo verás pronto. ¿Quieres?». «Pues si insistes, sí». Elevó la voz llamando. «Philippe». El cochero, inclinando un poco el cuello sin apartar los ojos de sus caballos, pareció girar solo su oreja hacia su señora, quien continuó. «Ve a la iglesia de Saint-Philippe du Roulet». Y la Victoria, que llegaba a la puerta del Bois de Boulogne, regresó a París. La esposa y el esposo no intercambiaron una palabra durante este nuevo trayecto. Luego, cuando el carruaje se detuvo frente a la entrada del templo, la señora de Mascaret saltó del carruaje y entró, seguida a poca distancia por el conde. Ella fue directamente hasta la reja del coro, y arrodillándose frente a una silla, escondió su rostro en sus manos y oró. Oró durante mucho tiempo, y él, de pie detrás de ella, finalmente se dio cuenta de que estaba llorando. Lloraba en silencio, como lloran las mujeres en las grandes aflicciones agudas. Era una especie de ondulación en todo su cuerpo, que terminaba en un pequeño sollozo, oculto, sofocado bajo sus dedos. Pero el conde de Mascaret consideró que la situación se estaba prolongando demasiado, y la tocó en el hombro. Este contacto la despertó como una quemadura. Poniéndose de pie, lo miró directamente a los ojos. «Lo que tengo que decirte, aquí está. No tengo miedo de nada. Harás lo que quieras. Puedes matarme si así lo deseas. Uno de tus hijos no es tuyo, solo uno. Lo juro ante el Dios que me escucha aquí».
Era la única venganza que podía tener contra ti, contra tu abominable tiranía masculina, contra esos trabajos forzados de engendrar a los que me has condenado. ¿Quién fue mi amante? Nunca lo sabrás. Sospecharás de todo el mundo. No lo descubrirás. Me entregué a él sin amor y sin placer, solo para engañarte. Y también me hizo madre. ¿Quién es su hijo? Nunca lo sabrás. Tengo 7 hijos. Busca. Esto planeaba decírtelo más tarde, mucho más tarde, porque uno solo se venga de un hombre engañándolo, cuando él lo sabe. Me obligaste a confesártelo hoy. He terminado. Y salió corriendo a través de la iglesia, hacia la puerta abierta a la calle, esperando escuchar detrás de ella los rápidos pasos del esposo desafiado, y caer al suelo bajo el golpe de su puño como un mazazo. Pero no escuchó nada, y se dirigió a su carruaje. Subió de un salto, crispada de angustia, jadeando de miedo, y gritó al cochero: «¡Al hotel!». Los caballos partieron al trote rápido. La condesa de Mascaret, encerrada en su habitación, esperaba la hora de la cena como un condenado a muerte espera la hora de la ejecución. ¿Qué iba a hacer él? ¿Había regresado? Despótico, impulsivo, dispuesto a toda violencia. ¿Qué había meditado? ¿Qué había preparado? ¿Qué había resuelto? Ningún ruido en el hotel, y ella miraba constantemente las agujas de su reloj. La doncella había venido para ayudarla a vestirse en la oscuridad. Luego se había ido. Sonaron las 8 en punto, y, casi de inmediato, 2 golpes fueron dados en la puerta. «¡Pase!». El mayordomo apareció y dijo: «La señora condesa está servida». «¿Ha regresado el conde?». «Sí, señora condesa, el señor conde está en el comedor». Tuvo, por unos segundos, el pensamiento de tomar un pequeño revólver que había comprado algún tiempo antes, en previsión del drama que se preparaba en su corazón, pero pensó que todos los niños estarían allí, y no tomó nada más que un frasco de sales. Cuando entró en el comedor, su esposo, de pie junto a su silla, la esperaba. Intercambiaron un ligero saludo y se sentaron. Luego, los niños tomaron asiento. Los 3 hijos, con su preceptor, el abad Marán, estaban a la derecha de la madre. Las 3 hijas, con la institutriz inglesa, la señora Smith, estaban a la izquierda. El último hijo, de 3 meses de edad, permanecía solo en la habitación con su nodriza. Las 3 hijas, todas rubias, la mayor tenía 10 años, vestidas con trajes azules adornados con pequeños encajes blancos. Parecían exquisitas muñecas. La más joven no tenía ni 3 años. Todas, ya bonitas, prometían ser hermosas como su madre. Los 3 hijos, 2 castaños y el mayor, de 9 años, ya moreno, parecían presagiar hombres vigorosos, de gran estatura, con anchos hombros. Toda la familia parecía ser de la misma sangre fuerte y vivaz. El abad pronunció la bendición según la costumbre, cuando no había invitados, ya que en presencia de invitados, los niños no se sentaban a la mesa. Luego empezaron a cenar. La condesa, abrumada por una emoción que no había previsto, mantuvo los ojos bajos, mientras el conde miraba a veces a los 3 niños y a veces a las 3 niñas, con ojos inciertos que iban de una cabeza a otra, turbados por la angustia. De repente, al colocar su copa de vino frente a él, la rompió,
y el agua teñida de rojo se derramó sobre el mantel. Al sonido leve de este pequeño accidente, la condesa dio un respingo que la levantó de su silla. Por primera vez se miraron. Entonces, de vez en cuando, a pesar de ellos mismos, a pesar de la tensión de su carne y de su corazón, que los sacudía en cada encuentro de sus miradas, no dejaron de cruzarlas como cañones de pistola. El abad, sintiendo que existía una incomodidad cuya causa no adivinaba, trató de iniciar una conversación. Recitaba temas sin que sus inútiles intentos dieran lugar a una idea, a una palabra. La condesa, por tacto femenino, obedeciendo a sus instintos de mujer del mundo, intentó responderle 2 o 3 veces, pero en vano. No encontraba sus palabras en el desorden de su mente, y su voz casi le daba miedo en el silencio de la amplia habitación, donde solo sonaban los pequeños golpes de la cubertería y de los platos. De repente, su esposo, inclinándose hacia adelante, le dijo: «En este lugar, en medio de tus hijos, ¿me juras la sinceridad de lo que me afirmaste antes?». La ira fermentada en sus venas la envolvió de repente, y respondiendo a esa solicitud, con la misma energía con la que respondía a su mirada, levantó ambas manos, la derecha hacia las frentes de sus hijos, la izquierda hacia las frentes de sus hijas, y con un tono firme, decidido, sin vacilar, dijo: «Sobre la cabeza de mis hijos, juro que te he dicho la verdad». Él se levantó y, con un gesto exasperado, arrojó su servilleta sobre la mesa, giró y lanzó su silla contra la pared. Luego salió sin agregar una palabra más. Pero ella, entonces, exhalando un gran suspiro, como después de una primera victoria, continuó con una voz calmada: «No presten atención, queridos míos. Su papá ha experimentado una gran pena hace un rato, y todavía está muy triste. En unos días ya no lo notarán». Luego charló con el abad, charló con la señorita Smith. Tuvo palabras cariñosas para todos sus hijos, dulzuras, de esas dulces atenciones maternas que ensanchan los pequeños corazones. Cuando la cena terminó, pasaron al salón con toda la servidumbre. Hizo hablar a los mayores, contó historias a los más pequeños, y cuando llegó la hora de acostarse, los besó durante mucho tiempo. Luego, después de enviarlos a dormir, regresó sola a su habitación. Esperó, porque no dudaba de que él vendría. Entonces, con sus hijos lejos de ella, decidió defenderse como un ser humano, como había defendido su vida de mujer del mundo, y escondió en el bolsillo de su vestido el pequeño revólver cargado que había comprado unos días antes. Las horas pasaban, las campanadas sonaban, todos los ruidos del hotel se apagaron. Solo los coches de caballos continuaron rodando por las calles, con su rodar vago, suave y distante a través de las cortinas de las paredes. Ella esperaba, enérgica y nerviosa, sin miedo a él ahora, lista para todo y casi triunfante, porque había encontrado para él un tormento para todo momento y para toda la vida. Pero los primeros destellos del día se deslizaron entre los flecos de la parte inferior de sus cortinas, sin que él hubiera entrado. Entonces ella comprendió, asombrada, que él no vendría. Después de cerrar con llave su puerta y deslizar el cerrojo de seguridad que había hecho colocar, finalmente se acostó y se quedó allí, con los ojos abiertos, meditando, sin entender,
sin adivinar qué haría él. Su criada, al llevarle el té, le entregó una carta de su esposo. Le anunciaba que emprendería un viaje bastante largo y la prevenía al final que su notario le proporcionaría las sumas necesarias para todos sus gastos. Estaban en el Teatro de la Ópera, durante un intermedio de Roberto el Diablo. En el palco, los hombres, de pie, con el sombrero puesto, el chaleco abierto ampliamente sobre la camisa blanca, donde brillaban el oro y las piedras de los botones, miraban los palcos llenos de mujeres con escote, diamantes, perlas, desplegadas en este invernadero iluminado, donde la belleza de los rostros y el brillo de los hombros parecen florecer para los ojos en medio de la música y las voces humanas. Dos amigos, de espaldas a la orquesta, observaban, mientras conversaban, toda esta galería de elegancia, toda esta exhibición de verdadera o falsa gracia, de joyas lujosas y pretensiones, que se desplegaba en círculo alrededor del gran teatro. Uno de ellos, Roger de Salans, dijo a su compañero Bernard Grandin: «Mira a la condesa de Mascaret, siempre tan hermosa». El otro, a su vez, miró en un palco de frente a una mujer alta que aún parecía muy joven, y cuya brillante belleza parecía llamar los ojos desde todos los rincones de la sala. Su tez pálida, con reflejos de marfil, le daba un aire de estatua, mientras que en su cabello negro como la noche, una delgada diadema arcoíris, polvoreada con diamantes, brillaba como la Vía Láctea. Después de mirarla por un tiempo, Bernard Grandin respondió con un tono burlón, pero con una convicción sincera: «Te aseguro que es hermosa». «¿Qué edad puede tener ahora?» «Espera, te lo diré exactamente. La conozco desde que era niña. La vi debutar en el mundo como una joven. Ella tiene 36 años». «No es posible». «Estoy seguro de eso». «Pues aparenta tener 25. Y ha tenido 7 hijos. Es increíble. Incluso todos los 7 están vivos, y ella es una muy buena madre. He estado un poco en la casa, que es agradable, muy tranquila, muy saludable. Ella personifica el fenómeno de la familia en el mundo». «Es extraño, ¿y nunca se ha dicho nada de ella?» «Nunca». «Pero, ¿su esposo? Es peculiar, ¿no es así?» «Sí y no. Tal vez hubo entre ellos un pequeño drama, uno de esos pequeños dramas que se sospechan, que nunca se conocen bien, pero que se adivinan más o menos». «¿Qué drama?» «No sé. Mascaret es un gran vividor hoy en día, después de haber sido un esposo perfecto. Mientras permaneció siendo un buen esposo, tenía un carácter terrible, irritable y gruñón. Desde que ha estado de fiesta, se ha vuelto muy indiferente, pero parece que tiene una preocupación, una pena, algún gusano roedor. Está envejeciendo mucho». Entonces, los dos amigos filosofaron durante unos minutos sobre las penas secretas, desconocidas, que las diferencias de carácter, o tal vez antipatías físicas, imperceptibles al principio, pueden engendrar en una familia. Roger de Salans, quien seguía mirando a la señora de Mascaret, continuó: «Es incomprensible que esa mujer haya tenido 7 hijos, ¿verdad?» «Sí, y en 11 años, después de lo cual cerró
a los 30 años, su periodo de producción, para entrar en el brillante periodo de representación, que no parece estar cerca de terminar. Pobres mujeres. ¿Por qué las compadeces? ¿Por qué? Ah, mi querido amigo, piensa, 11 años de embarazos para una mujer así. ¡Qué infierno! Es toda la juventud, toda la belleza, todas las esperanzas de éxito, todo el ideal poético de una vida brillante, lo que se confía a esa abominable ley de la reproducción, que convierte a la mujer normal en una simple máquina para engendrar seres. ¿Qué quieres? Es la naturaleza. Sí, pero digo que la naturaleza es nuestra enemiga, que siempre debemos luchar contra ella, porque nos devuelve constantemente al estado animal. Lo que es limpio, bonito, elegante, ideal en la tierra, no lo puso Dios ahí, lo puso el hombre, el cerebro humano. Somos nosotros quienes hemos introducido en la creación, al cantarla, interpretarla, admirarla como poetas, el idealizarla como artistas, explicarla como científicos que se equivocan, pero que encuentran ingeniosas razones para los fenómenos, un poco de gracia, belleza, encanto desconocido y misterio. Parece que Dios solo ha creado seres groseros, llenos de gérmenes de enfermedades, que, después de unos años de desarrollo bestial, envejecen con todas las deformidades y todas las impotencias de la decrepitud humana. Parece que los hizo solo para reproducirse suciamente y luego morir, como los insectos efímeros de las noches de verano. Dije reproducirse suciamente, insisto. ¿Qué hay, de hecho, más repugnante, más repulsivo, que este acto inmundo y ridículo de la reproducción de seres, contra el cual todas las almas delicadas están y estarán eternamente en contra? Dado que todos los órganos inventados por este creador tacaño y malévolo sirven para dos fines, ¿por qué no eligió otros que no fueran sucios y manchados para confiarles esta sagrada misión, la función humana más noble y exaltada? La boca, que alimenta el cuerpo con alimentos materiales, también difunde la palabra y el pensamiento. La carne se recompone por sí misma, y es a través de ella que se comunica la idea. El olfato, que da a los pulmones el aire vital, le da al cerebro todos los perfumes del mundo, el olor de las flores, de los bosques, de los árboles, del mar. El oído, que nos permite comunicarnos con nuestros semejantes, también nos ha permitido inventar la música, crear sueños, felicidad, infinito e incluso placer físico con sonidos. Pero parece que el Creador, furtivo y cínico, quiso prohibirle al hombre siempre ennoblecer, embellecer e idealizar su encuentro con la mujer. Sin embargo, el hombre encontró el amor, lo que no está mal como réplica al Dios burlón, y lo adornó también con poesía literaria, que la mujer a menudo olvida con qué contacto está obligada. Aquellos entre nosotros que son impotentes para engañarse exaltándose, han inventado el vicio y han refinado los libertinajes, lo que aún es una forma de burlar a Dios y rendir homenaje, un homenaje impúdico, a la belleza. Pero el ser normal tiene hijos así como una bestia acoplada por la ley. Mira a esa mujer. ¿No es abominable pensar que esta joya, esta perla nacida para ser hermosa, admirada, celebrada y adorada, haya pasado 11 años de su vida dando herederos al conde de Mascaret? Bernard Grandin dijo riendo: «Hay mucho de verdad en todo eso,
pero pocos te entenderían. Salanz se animaba. ¿Sabes cómo concibo a Dios?, dijo. Como un monstruoso órgano creador desconocido para nosotros, que siembra billones de mundos por el espacio, así como un único pez pondría huevos en el mar. Crea porque es su función de Dios, pero ignora lo que hace, prolífico estúpidamente, inconsciente de las combinaciones de todo tipo, producidas por sus gérmenes dispersos. El pensamiento humano es un feliz pequeño accidente de las casualidades de sus fecundaciones, un accidente local, pasajero, imprevisto, condenado a desaparecer con la tierra, y quizás a comenzar de nuevo aquí o en otro lugar, similar o diferente, con las nuevas combinaciones de los eternos reinicios. Le debemos a este pequeño accidente la inteligencia, el estar muy mal en este mundo que no está hecho para nosotros, que no ha sido preparado para recibir, alojar, alimentar y contentar a seres pensantes. Y también le debemos el tener que luchar constantemente, cuando somos verdaderamente refinados y civilizados, contra lo que aún se llama los designios de la providencia. Grandán, quien lo escuchaba con atención, conociendo desde hace mucho tiempo las sorprendentes fantasías de su amigo, le preguntó: «Entonces, ¿crees que el pensamiento humano es un producto espontáneo del parto divino ciego?» «Por supuesto, una función casual de los centros nerviosos de nuestro cerebro, similar a las acciones químicas imprevistas debido a nuevas mezclas, similar también a una producción de electricidad, creada por frotamientos o vecindades inesperadas, a todos los fenómenos finalmente engendrados por las fermentaciones infinitas y fecundadas de la materia que vive. Pero, amigo mío, la prueba es evidente para cualquiera que mire a su alrededor. Si el pensamiento humano, deseado por un creador consciente, debía ser lo que se ha convertido, tan diferente del pensamiento y la resignación animales, exigente, inquisitivo, inquieto, atormentado, ¿habría sido el mundo creado para recibir al ser que somos hoy? Este incómodo parquecito de bestias, este campo de ensaladas, este jardín silvestre, rocoso y esférico, donde tu providencia desafortunada nos destinó a vivir desnudos, en cuevas o bajo árboles, alimentados con la carne masacrada de los animales, nuestros hermanos, o con vegetales crudos cultivados bajo el sol y la lluvia? Pero basta con reflexionar un segundo para comprender que este mundo no está hecho para criaturas como nosotros. El pensamiento que nace y se desarrolla por un milagro nervioso de las células de nuestra cabeza, por impotente, ignorante y confuso que sea, y que siempre será, nos convierte a todos, los intelectuales, en exiliados eternos y miserables en esta tierra. Contempla esta tierra, tal como Dios la dio a quienes la habitan. No está evidentemente y únicamente dispuesta, plantada y arbolada para animales. ¿Qué hay para nosotros? Nada. Y para ellos, todo: las cuevas, los árboles, las hojas, las fuentes, el refugio, la comida y la bebida. Por eso, las personas difíciles como yo nunca logran sentirse bien aquí. Solo aquellos que se acercan a la bestia están contentos y satisfechos. Pero los otros, los poetas, los delicados, los soñadores, los buscadores, los inquietos, ¡ah, pobres personas! Yo como repollo y zanahorias, caramba, cebollas, nabos y rábanos, porque nos hemos visto obligados
a acostumbrarnos a ellos, incluso a disfrutarlos, y porque no crece nada más. Pero esa es una comida de conejos y cabras, como la hierba y el trébol son alimentos de caballos y vacas. Cuando miro las espigas de un campo de trigo maduro, no dudo de que eso haya brotado en el suelo para los picos de gorriones o alondras, pero no para mi boca. Así que al masticar pan, les estoy robando a los pájaros, al igual que les robo a la comadreja y al zorro al comer pollos. La codorniz, la paloma y la perdiz, ¿no son presas naturales del halcón? El cordero, el venado y el buey, presas de los grandes carnívoros. En lugar de carnes engordadas para ser servidas, asadas con trufas, que los cerdos habrían desenterrado, especialmente para nosotros. Pero, querido amigo, los animales no tienen nada que hacer para vivir aquí. Ellos están en su hogar, alojados y alimentados. Solo tienen que pastar o cazar y devorarse entre ellos, según sus instintos, porque Dios nunca previó la dulzura y las costumbres pacíficas. Solo previó la muerte de los seres empeñados en destruirse y devorarse mutuamente. En cuanto a nosotros, nos ha llevado mucho trabajo, esfuerzo, paciencia, invención, imaginación, industria, talento y genio hacer este suelo de raíces y piedras más o menos habitable. Pero piensa en lo que hemos logrado, a pesar de la naturaleza, contra la naturaleza, para instalarnos de manera mediocre, apenas limpia, apenas cómoda, apenas elegante, no digna de nosotros. Y cuanto más civilizados, inteligentes, refinados somos, más debemos vencer y domar el instinto animal que representa en nosotros la voluntad de Dios. Piensa que hemos tenido que inventar la civilización, toda la civilización, que abarca tantas cosas, tantas, de todo tipo, desde calcetines hasta teléfonos. Piensa en todo lo que ves todos los días, en todo lo que nos sirve de todas las formas. Para suavizar nuestro destino de bestias, hemos descubierto y fabricado de todo, desde casas hasta exquisiteces alimenticias, salsas, dulces, pasteles, bebidas, licores, telas, prendas de vestir, adornos, camas, somiers, automóviles, ferrocarriles, innumerables máquinas. Además, hemos descubierto las ciencias y las artes, la escritura y los versos. Sí, hemos creado las artes, la poesía, la música, la pintura. Todo lo ideal proviene de nosotros, y también toda la coquetería de la vida, el tocado de las mujeres y el talento de los hombres que han logrado embellecer un poco nuestros ojos, hacer menos desnuda, menos monótona y menos dura la existencia de simples reproductores, para la cual la divina providencia nos había creado únicamente. Mira este teatro. ¿No hay dentro de él un mundo humano creado por nosotros? ¿No previsto por los destinos eternos? ¿Desconocido por ellos? ¿Comprensible solo por nuestras mentes? Un entretenimiento coqueto, sensual, inteligente, inventado únicamente para y por la pequeña bestia insatisfecha y agitada que somos. Mira a esta mujer, la señora de Mascaret. Dios la hizo para vivir en una cueva, desnuda o envuelta en pieles de animales. ¿No está mejor así? Pero, a propósito, ¿sabes por qué y cómo su bruto marido, teniendo una compañera así, y, sobre todo, después de ser lo suficientemente rudo como para hacerla madre 7 veces, la dejó de repente para ir tras mujeres de baja reputación? Grandán respondió:
Querido amigo, esa es probablemente la única razón. Al final, debe haber pensado que le costaba demasiado siempre dormir en casa. Llegó, por economía doméstica, a los mismos principios que tú planteas como filósofo. Se dieron 3 golpes para anunciar el último acto. Los 2 amigos se volvieron, se quitaron el sombrero y se sentaron. En el coupé que los llevaba a casa después de la representación en la ópera, el conde y la condesa de Mascaret, sentados uno al lado del otro, guardaban silencio. Pero de repente, el esposo dijo a su esposa: «Gabriel, ¿qué quieres? ¿No crees que ha sido suficiente? ¿A qué te refieres?» «Al abominable suplicio al que me has condenado durante 6 años. No puedo evitarlo. Dime cuál, por favor». «Nunca. Piensa que ya no puedo ver a mis hijos, sentirlos cerca de mí, sin que mi corazón se destroce por esta duda. Dime cuál, y te juro que lo perdonaré, que lo trataré como a los demás». «No tengo derecho». «¿No ves que ya no puedo soportar esta vida, este pensamiento que me consume, y esta pregunta que me hago constantemente? Esta pregunta que me atormenta cada vez que los miro. Me estoy volviendo loco». Ella preguntó: «¿Has sufrido mucho entonces?» «Terriblemente. Aceptaría, de lo contrario, el horror de vivir a tu lado y el horror, aún mayor, de sentir, de saber entre ellos que hay uno que no puedo conocer y que me impide amar a los demás». Ella repitió: «Entonces, ¿realmente has sufrido mucho?». Él respondió con voz contenida y dolorida: «Pero, ¿no te he repetido todos los días que es un suplicio intolerable para mí? Sin eso, ¿habría vuelto? ¿Me habría quedado en esta casa, cerca de ti y de ellos, si no los amara? Ah, te has comportado de manera abominable conmigo. Mis hijos son lo único que tengo en mi corazón. Lo sabes bien. Soy un padre de los viejos tiempos para ellos, como fui un esposo de las antiguas familias para ti, porque sigo siendo un hombre instintivo, un hombre de la naturaleza, un hombre de antaño. Sí, lo admito, me has vuelto terriblemente celoso, porque eres una mujer de otra raza, de otra alma, con otras necesidades. Ah, las cosas que me has dicho, nunca las olvidaré. A partir de ese día, además, dejé de preocuparme por ti. No te maté porque no habría tenido ningún medio en la tierra para descubrir cuál de tus hijos, no es mío. Esperé, pero sufrí más de lo que puedas imaginar, porque ya no me atrevo a amarlos, excepto quizás a los 2 mayores. Ya no me atrevo a mirarlos, llamarlos, abrazarlos. Ya no puedo tener a uno en mis rodillas sin preguntarme: ¿es este? He sido correcto e incluso amable contigo durante 6 años. Dime la verdad, y te juro que no haré nada malo». En la penumbra del coche, creyó adivinar que ella estaba conmovida, y sintió que finalmente iba a hablar. «Por favor, te lo ruego», dijo él. Ella murmuró: «Tal vez he sido más culpable de lo que crees, pero ya no podía seguir con esta odiosa vida de embarazos. Solo tenía un medio para alejarte de mi cama. Mentí ante Dios y mentí con la mano levantada sobre la cabeza de mis hijos, porque nunca te engañé». Él le agarró el brazo en la penumbra
y apretándolo como lo había hecho en el terrible día de su paseo por el bosque, balbuceó: ¿Es verdad? Es verdad. Pero él, lleno de angustia, gimió: Ah, voy a caer en nuevas dudas que nunca acabarán. ¿Cuál día mentiste, antes u hoy? ¿Cómo creerte ahora? ¿Cómo creer en una mujer después de esto? Nunca sabré qué pensar. Preferiría que me hubieras dicho: ¿es Jack o es Jan? El coche entraba en el patio del hotel. Cuando se detuvo frente a la escalinata, el conde bajó primero y ofreció, como siempre, el brazo a su esposa para subir los escalones. Luego, tan pronto como llegaron al primer piso, dijo: ¿Puedo hablar contigo un momento más? Ella respondió: Está bien. Entraron en un pequeño salón, donde un criado, un poco sorprendido, encendió las velas. Luego, cuando estuvieron solos, él continuó: ¿Cómo saber la verdad? Te supliqué 1000 veces que hablaras. Te quedaste callada, impenetrable, inflexible, inexorable, y ahora vienes a decirme que has mentido. Durante 6 años pudiste hacerme creer algo así. No, hoy es cuando mientes. No sé por qué. ¿Por compasión por mí, quizás? Ella respondió con un aire sincero y convincente: Pero sin eso habría tenido otros 4 hijos en los últimos 6 años. Él exclamó: ¿Es así como habla una madre? Ah, dijo ella, no me siento en absoluto madre de los hijos que no han nacido. Me basta con ser madre de los que tengo y amarlos con todo mi corazón. Somos mujeres del mundo civilizado, señor. Ya no somos, y nos negamos a ser, simples hembras que repoblan la tierra. Ella se levantó, pero él le agarró las manos. Una palabra, solo una palabra, Gabriel. Dime la verdad. Acabo de decírtela. Nunca te he engañado. Él la miraba fijamente, tan hermosa, con sus ojos grises como cielos fríos. En su oscuro peinado, en esa noche opaca de cabellos negros, brillaba la diadema de diamantes en polvo, como la Vía Láctea. Entonces, de repente, sintió, por una especie de intuición, que esa criatura ya no era sólo una mujer destinada a perpetuar su linaje, sino el extraño y misterioso producto de todos nuestros deseos complicados, acumulados en nosotros a lo largo de siglos, desviados de su propósito primitivo y divino, errantes hacia una belleza mística, vislumbrada e inaprensible. Son algunas así las que florecen únicamente para nuestros sueños, adornadas con todo lo que la civilización ha añadido de poesía, de lujo ideal, de coquetería y de encanto estético alrededor de la mujer, esa estatua de carne que estimula, tanto como las fiebres sensuales, apetitos inmateriales. El esposo se quedó de pie frente a ella, asombrado por este descubrimiento tardío y oscuro, tocando confusamente la causa de sus antiguos celos, y sin entender muy bien todo eso. Finalmente dijo: Te creo, siento que ahora mismo no estás mintiendo, y, de hecho, siempre me ha parecido que mentías antes. Ella le tendió la mano. Entonces, ¿somos amigos? Él tomó esa mano y la besó, respondiendo: Somos amigos. Gracias, Gabriel. Luego salió, aún mirándola, maravillado de que aún fuera tan hermosa,
y sintiendo nacer en él una emoción extraña, quizás más temible que el antiguo y simple amor. Gracias por escuchar el relato. Si deseas apoyar al canal con una donación, en la descripción del video te dejo los enlaces para hacerlo. Hasta la próxima.